Vamos a finalizar la sesión 61 hablando de balance emocional. Bien interesante. Balanceémonos. En el video pasado terminamos con la última pregunta, que fue sobre las funciones naturales del cuerpo o las necesidades del cuerpo en particular, en lo que quiere decir lo que nosotros deseamos o necesitamos como un individuo, una entidad en un cuerpo. Para recapitular un poco, porque es importante saber que estábamos hablando de este tema para la pregunta que sigue, que es la pregunta 7. En esencia, estamos recordando que las necesidades de nuestro cuerpo son aquellas que son básicas del ser humano, lo cual es la compañía de otras personas, el contacto con otras personas y lo que es el amor y la sexualidad. Son partes básicas de nuestro ser. Hice una acotación en cuanto a la sexualidad, que hay personas que pueden ser, y esto es muy poco común, pero existe, y estoy completamente convencido de que no hay necesidad absoluta de uno explorar su sexualidad. Pero dicho esto, también hay el riesgo o posibilidad de que la persona sienta y se sienta cómoda ahorita mientras yo estoy diciendo esto, en decir, ay no, menos mal que yo no tengo que explorar mi sexualidad porque yo tengo estos traumas. Hay una bandera roja, que quiere decir una alarma, queriendo decir que, hey, o sea, si no quieres explorar tu sexualidad porque estás traumatizado o traumatizada, eso quiere decir que tienes que balancear algo, tienes que sanar algo. Entonces no es evadir algo, sino que simplemente no tengas el menor interés y lo hayas explorado, de hecho, lo hayas explorado y no te haya gustado nada en lo absoluto. De nuevo, muy sensible la posibilidad de que sea traumático, porque la gran mayoría de nosotros queremos explorar sexualmente algo. Así que esa es la única acotación que hice. Queda a juicio de cada quien. De verdad, ser brutalmente honestos consigo mismo y decir sí. Sí tengo un interés, estoy traumatizado, por eso no lo busco y lo rechazo. O de verdad no tengo ningún interés, lo cual es bastante posible. Pero es real, pero es muy poco común. Por otro lado tenemos lo que es la compañía. Esto es algo que también enfaticé. La posibilidad de que nosotros simplemente nos sintamos, no importa si estamos en compañía o solos, el balance está en sentirse siempre de la misma manera. No necesito compañía ni necesito estar solo para estar bien. Todo está bien. Pero está bien escuchar nuestras emociones, nuestras sensaciones, de decir, hay un desbalance de amor a querer estar solo porque tengo una aversión a estar con otras personas. O por el contrario, siento un amor increíble en estar cerca de otras personas porque tengo una aversión a estar solo. No me gusta estar solo. Y estos son problemas muy comunes en nuestra sociedad y para los cuales se requiere, una vez más, brutal honestidad con uno mismo y decir, ¿por qué me gusta estar con otras personas? ¿Qué es lo que no encuentro en mí mismo? Esto está completamente relacionado con las relaciones, relaciones románticas o de amistad. ¿Por qué siempre necesito buscar un amigo? Siempre necesito estar con un amigo. Y si pierdo un amigo, ¿por qué necesito buscar otro? Y si pierdo una novia o un novio, ¿por qué necesito buscar otro? O sea, ¿qué es lo que... hace poco lo hablaba con mi hermano y le dije que cuando uno dice tú me llenas, estás implícitamente diciendo yo estoy vacío. Porque si tú me llenas quiere decir que yo estoy vacío. Entonces eso no quiere decir que esté mal, sino simplemente que tú me llenas. ¿Qué es lo que tú tienes que me llena que no tengo? ¿Y cómo puedo rellenar eso? Para que ahora, en vez de verte como un complemento mío, vayas a ser como una especie de bono, algo adicional, a lo cual disfrutar. Y bueno, aquí tenemos mucho que hablar en términos de relaciones, pero es cuestión de uno analizarse y buscar. Okay, ¿qué es lo que uno siente? ¿Qué es lo que uno siente que carece o que tiene en abundancia? Y todo esto es parte del análisis en sensaciones de las necesidades básicas del cuerpo.
Entonces, tenemos eso por un lado. Bueno, por supuesto, la necesidad de contacto y de amor va relacionada. Nosotros queremos estar en contacto con otras personas y sentir el amor de ellos, no hacia nosotros, sino simplemente el amor de lo que ellos sean. Nos puede interesar que sean afanados a la naturaleza o a un libro en específico. ¿Conocen a alguien así? Apasionado a un libro. O a muchos en realidad, pero a uno en particular. Una serie de libros. Me pregunto cómo se llaman. Material. Entonces, tenemos gente de todo tipo. Y cómo nosotros tenemos contacto con ellos y amarlos, o sentir ese amor con ellos. Así que todo esto es la necesidad de compañía y de relacionarnos con otras personas, de una u otra manera. Eso fue lo que exploramos en la pregunta 6. Tengo que decir que vayan a verlo si no lo han visto. No, ¿verdad? Pero con eso podemos pasar a la siguiente pregunta que tiene Don. Y es la pregunta 7. Donde dice... Segunda pregunta. La primera siendo la que ya describí en la pregunta 6. La pregunta 6 del video pasado. ¿Podrías dar un ejemplo de cómo los sentimientos afectan a partes del cuerpo y a las sensaciones del cuerpo? Muy bueno. Ra dice, es casi imposible hablar de forma general de estos mecanismos, pues cada entidad con la antigüedad adecuada tiene su propia programación. De las entidades menos conscientes podemos decir que la conexión parecerá a menudo aleatoria, pues el yo superior continúa produciendo catalizadores hasta que se produce una predisposición. En cada individuo programado, las sensibilidades son mucho más activas y, como hemos dicho, el catalizador no utilizado plenamente por la mente y el espíritu se entrega al cuerpo. Ok, aquí empezamos con lo que es la parte del balance emocional. Y lo que hemos hablado hasta ahora va a empezar a tener sentido en la parte emocional del ser. Y lo primero, vamos a leer qué dijo Ron. Ron, tenía tiempo que no hacía Ron. ¿Dónde está Ron? Echémonos nuestros tragos. Salud. ¿Podría dar un ejemplo de cómo los sentimientos afectan a parte del cuerpo? ¿Por qué esto es tan difícil de explicarlo o generalizarlo? Ya les voy a explicar por qué. Pero dicen cómo los sentimientos afectan a partes del cuerpo y las sensaciones del cuerpo. Estas son las emociones. Pienso que no dicen emociones, creo, en ninguna parte. Aquí no me di cuenta. Pero estas son nuestras emociones. Cómo estas sensaciones afectan nuestro cuerpo. Esas son las emociones. Es casi imposible hablar de forma general de estos mecanismos, pues cada entidad con la antigüedad adecuada tiene su propia programación. Antes de explicar el por qué es tan imposible, vamos a hablar de estas dos distinciones que dice la antigüedad o señoría de vibración de cada entidad va a depender, ¿no? Esto es lo que son los mecanismos impuestos por parte de las entidades que preencarnativamente dicen, bueno, voy a programar esto en mi encarnación, en lo que viene ahorita. Y lo hacen de una manera específica. ¿Okay? Todos y cada uno de nosotros tenemos una programación individual. Y esa programación es lo que nos termina afectando de manera emocional en ciertos aspectos. ¿Okay? Tenemos sensibilidad a esto, tenemos sensibilidad a lo otro, venimos a experimentar aquello, experimentar lo otro. Entonces es imposible para ellos hablar en forma general de lo que es el mecanismo de cómo las emociones afectan al cuerpo, porque depende muchísimo de la programación de cada uno de nosotros. Sin embargo, existe también la posibilidad de que hay muchas entidades que son menos conscientes de lo que es la vida en general. Vamos a refrescar algo y después va a tener mucho más sentido todavía, si no lo tiene ya con lo poco que he dicho. Nosotros como entidades tenemos un proceso evolutivo, ¿okay? Ese proceso evolutivo se trata de activar los centros energéticos. Esos centros energéticos representan distintos tipos de experiencias o sensaciones o sensación de ser, ¿okay? Cuando llegamos a la activación del corazón, de repente se activa algo increíble, la sensación mística, la sensación de que todos somos uno. Esto es algo inherente en nuestra humanidad. Estamos destinados a sentir esta unidad con todos. Esta es la experiencia mística inicial. Cuando la entidad abre el corazón
y entiende por primera vez y dice, ahora vi la luz, no puedo dejar de verla, ¿ok? Cuando muere, o cuando el cuerpo químico cesa, pasa a lo que es el proceso de reencarnación. Y en ese proceso de reencarnación, ahora, estando a sabiendas del corazón, de la luz infinita que todos somos, decide programar su experiencia. Para esto hay distintos tipos de, como dicen, cada entidad con la antigüedad adecuada, dependiendo, o sea, de donde esté en su activación de corazón, chakra de la garganta, etc., tiene su propia programación, porque dependiendo de dónde estemos, vamos a programarnos. Y eso es lo que va a crear la sensibilidad hacia ciertas experiencias, que nos va a dar ciertas emociones. Todo depende de cómo queramos nosotros explorar nuestro ser en la experiencia adecuada de esta realidad. Y bueno, aquí pudiéramos hablar muchísimo, pero lo importante aquí es saber es que las sensaciones son variadas, casi que infinitas, dependiendo de la programación de cada entidad. Y existen lo que son las entidades menos conscientes, de las cuales ellos pueden decir que la conexión parecerá a menudo aleatoria. ¿Quiénes son estas entidades menos conscientes? Vamos a poner en un extremo un animal que acaba de graduarse a tercera densidad y está empezando sus experiencias de tercera densidad como humano. Bueno, esta entidad no ha abierto el corazón todavía, no lo ha explorado, no ha tenido la experiencia mística. La gente podrá hablarle de esta experiencia mística, pero si no la siente, no la va a vivir y por ende no va a activar su corazón. Hasta que alguna experiencia, y por eso que parecerán aleatorias, porque el logos le está mandando siempre, o lo que dicen aquí el ser superior, dicen el ser superior, sí, el yo superior, que en realidad es el logos. El logos es el que manda esta información aleatoria. Estos catalizadores lo están mandando de manera que parece aleatorio, pero lo que está buscando es estimular a la entidad para que pueda elegir ¿qué? Una polarización. Entonces, en ese momento o en esa actividad del logos o lo que es el ser superior, le está dando catalizadores aleatorios así, de manera que pueda estimularse algún tipo de evolución. Entonces, estas son dos cosas que mantener en mente siempre. Hay entidades que no han abierto el corazón, lo cual pueden venir de segunda densidad reciente o que nunca han podido activar su corazón por alguna razón en diferentes encarnaciones, y para ellos siempre se va a seguir mandando el mismo catalizador o de diferentes, porque no se sabe qué es lo que esta entidad quiere. Es un co-creador, por ende se le va a dar simplemente, mira, qué es lo que quiere. Ahí tú vas escogiendo y ahí se va formando la entidad. Ahora, dice, en cada individuo programado, las sensibilidades son mucho más activas. ¿Okay? Estos son los que ya han abierto el corazón. Y como hemos dicho, el catalizador no utilizado plenamente por la mente y el espíritu se entrega al cuerpo. Ahora estamos entrando al por qué. La pregunta inicial fue en sí cómo el cuerpo recibe, cómo estas emociones o sensaciones al cuerpo son recibidas. Y Ra explica que tiene que ver con la sensibilidad. Bueno, dicen, en cada individuo programado, estamos hablando ahora de esto, de los que ya han abierto el corazón, las sensibilidades son mucho más activas y, como hemos dicho, el catalizador no utilizado plenamente por la mente y el espíritu se entrega al cuerpo. En esencia, vamos a hablar del errante. El errante que regresa a tercera densidad es mucho más sensible a los catalizadores por las razones obvias, porque ya ha activado su corazón, entiende lo que es, y por eso es que Ra dice que los errantes tienden a ver la injusticia de este planeta como algo muy fuerte, mientras que una persona que no está tan avanzada puede verlo simplemente como lo normal, tiende a ser así, ¿ok? Aquí se puede despertar mucha compasión por estas entidades que simplemente ven las cosas como normal y que no ven nada, porque no tienen esa sensibilidad y eventualmente la van a sentir. Entonces hay que tener compasión con las entidades que sean menos sensibilizadas, porque sabemos que están en ese proceso de abrir su corazón, y ni siquiera es compasión, sino una especie de alegría por ellos, ¿no? Porque lo que les espera es fantástico al abrir su corazón. Lo mismo que nosotros sentimos. Entonces, esta es lo mismo que nosotros sentimos con mascotas. Sé que aquí esto se presta muy feo como para decir, Gabo, estás diciendo que hay personas que son más animales que otras. Sí, en esencia sí,
pero no lo digo de manera despectiva. Y si alguien lo ve así, bueno, ese es tu propio reflejo visto en mí, así que yo no sé. Pero sí, o sea, hay que ver a las personas como menos desarrolladas o más desarrolladas. Cuando admiramos a una persona decimos, wow, esta persona refleja en mí esa parte que yo sé que es infinita y que es hermoso y balanceado. Pues chévere. De la misma manera, hay que ver en las otras personas, esta persona refleja en mí aquella parte que no está consciente de lo que es el amor. ¡Wow! Lo que le espera, ¿no? Entonces, se puede prestar para eso. Entonces, las personas o las entidades más sensibilizadas tienden a ser aquellas que han venido aquí con un catalizador porque dicen, ¿sabes qué? Yo no me siento que haya procesado bastante bien el rechazo de mis padres en mi vida anterior. No lo procesé bien, por ende voy a venir más sensibilizado a que mis padres me rechacen de esta o de otra manera y vamos a planificar eso para poder trascender. Por eso es que aquellas personas que se quedan pegadas en que no, mi vida yo he sido una víctima, a mí me han rechazado, los desamores y todo esto se está entregando a los catalizadores sin procesar. Porque todo esto es básicamente el proceso de uno decir, acepto todo lo que me pasó, porque yo no soy este cuerpo, no soy víctima de esta realidad, y simplemente soy una entidad que está experimentando todo para verlo con amor, aceptación, básicamente, lo cual vamos a explorar más adelante aquí, y con lo que es sabiduría total de todo esto, y ver todo en unidad. O sea, aquí estamos hablando de cuarto, quinto y sexto chakra, trabajo de cuarto, quinto y sexto. Entonces, todo esto lo que crea es mayor evolución o expansión de la entidad como tal. Ok, eso es nada más el primer párrafo. Vamos a pasar al otro párrafo. A ver qué más digo. Ra dice, así puedes ver en esta entidad el entumecimiento de los brazos y las manos, que significa el fracaso de esta entidad en rendirse a la pérdida de control sobre la vida. Así, este drama se representa en el complejo de distorsión física. En el interrogador podemos ver el deseo de no estar llevando la carga que soporta, lo que se manifiesta a nivel físico en el dolor de los músculos normalmente empleados para transportar cosas. Lo que realmente se necesita cargar es una responsabilidad preencarnativa que parece muy inconveniente. Aquí tenemos ejemplos de cómo se manifiesta físicamente, porque otra parte que no leí en la diapositiva anterior es que, bueno, lo leí pero no lo resalté. Cuando Ra dice que el catalizador no utilizado plenamente por la mente y el espíritu se entrega al cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el cuerpo parece estar primero. No. Todo lo que tú percibes pasa por el proceso de mente primero, por el espíritu también. El espíritu es ese... Yo lo veo como el espíritu, por lo que yo lo puedo entender en el contexto, se refiere a la realización del yo. Es el creador en ti. El espíritu es el creador en ti. ¿Ok? Y eso lo puedes ver con el simple reflejo de quién soy. El yo soy. ¿Ok? Que es parte de mis enseñanzas, en mis cursos, en mis seminarios y en el resto de mis lecciones. El yo soy. El espíritu es ese. Entonces, la mente, a través del espíritu, obviamente, percibe lo que es la experiencia. Y si la experiencia o el catalizador no produce una experiencia, pues el cuerpo lo tiene que recibir. O se lo baja el cuerpo. Y así es como el cuerpo termina recibiendo el catalizador. Por eso cualquier incomodidad, enfermedad, limitación que tengamos es parte de un catalizador que nosotros mismos nos pusimos o que no hemos procesado. La sanación parte de ahí. Ahora, en términos de lo que es los ejemplos que dijo Ra, donde dice que Carla, el primer ejemplo es Carla, donde dicen esta entidad tiene un entumecimiento de los brazos y las manos, que significa el fracaso de esta entidad en rendirse a la pérdida de control sobre la vida. Esto no me parece que sea un deseo de querer controlar la vida por miedo a la muerte, sino a como Carla misma describía, que ella se sentía limitada, que ella no podía aceptar su cuerpo. El hecho de que ella fuera tan limitada le molestaba, porque ella quería servir. Ese síndrome del mártir que he hablado varias veces que ella tenía, que ella misma obviamente confiesa, el mismo Ra lo dijo, o los mismos de Ra lo dijeron,
Eh, entonces, Carla tenía un un fallo en querer rendirse ante la pérdida de control. Esto nos pasa mucho con querer aferrarnos al control, y la pérdida del control es lo más liberante que hay, de verdad. Entonces, cuando tenemos mucho control sobre algo, sabemos que tenemos un fracaso de pérdida del control. Y eso se manifiesta, en el caso de Carla, en el entumecimiento de las manos y los brazos. Mientras que en Dawn fíjense, me gusta la frase cuando Ra dice, esto es antes de hablar de lo de Dawn, este drama se representa en el complejo de distorsión física. O sea, el drama mental empieza a pasar al cuerpo físico, ¿no? Y después dicen que Dawn tiene un deseo de no estar llevando la carga que soporta. Para aquellos nerds, hermanos míos, que vieron El Señor de los Anillos, bueno, no tienes que ser un nerd para esto, pero los que recuerden El Señor de los Anillos, hay una parte donde Frodo le dice a Gandalf que él quisiera no estar llevando el anillo, que es una carga muy fuerte para él. Y las palabras sabias de Gandalf, que nunca se me olvidarán, es que eso es lo que piensan todas las personas que han sido presentadas con una oportunidad como esta. Pero eso no es una decisión para ellos. Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos da. A mí me parece que Tolkien, cuando escribió esto, obviamente tenía un conocimiento bastante avanzado. No conscientemente quizá, pero como a muchos autores les pasa, de su corazón lo sienten, que es así. Porque es la verdad. Lo que Gandalf dijo en esa escena, en esa parte del libro, es real. Lo único que nosotros podemos hacer o lo único que nosotros podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. ¿Okay? Básicamente este tiempo eterno en el que estamos, qué hacer con él. Entonces, Dawn tenía un fallo en querer aceptar la carga que llevaba. Lo que se manifiesta a nivel del dolor de los músculos, que normalmente son empleados para transportar cosas. O sea, los hombros y el trapecio. Esto es donde tú soportas todo, ¿no? Cuando cargas a alguien, los cargas aquí en tus hombros y el trapecio está involucrado. Fíjate que cuando alguien te da un masaje no sé, yo no tengo mucho, a decir verdad, afortunadamente. Mi espalda está llena de muchos otros problemas, pero no el trapecio y los hombros, afortunadamente. Pero hay personas que están muy tensas siempre, y es aquí donde necesitan el alivio, ¿no? Cuando los masajean ahí se sienten mucho más aliviados, porque están de repente rechazando una carga de la vida, y se manifiesta como eso. Entonces la sanación, aquí pueden ver como básicamente la aceptación de esa carga. Ahora, ¿cuál era la carga de Dawn en este sentido? No lo sé en particular, pero sé que Dawn estaba haciendo un trabajo gigantesco en todo lo que era la transmisión de la filosofía de la Confederación. De hecho, yo creo que nadie en el mundo hizo este trabajo ni cerca de lo que hizo Dawn, y por supuesto el legado que dejó con Carla y Jim luego de morir, de la Confederación. No tuviésemos la filosofía de la Confederación si no fuera por esta gente y su sacrificio, en esencia. Así que de esa manera Dawn de repente no estaba aceptando esa carga, ¿ok? Y Ra le dice, lo que realmente se necesita cargar, que él no quería cargar, era la responsabilidad preencarnativa. O sea, Dawn tuvo esta decisión preencarnativa que parece muy inconveniente. Se lo está diciendo básicamente a Dawn, como que mira, te parece muy inconveniente estar cargando con esto. Si tú alivias eso, o mejor dicho, si aceptas la carga, se te alivia ese dolor, porque no te parece inconveniente, sino más bien conveniente. Ahora, de Jim también dicen algo, que es el escriba. Para los que no saben, Jim era el escriba quien anotaba básicamente todas las sesiones, o las escribía, o las redactaba, las transcripciones, por eso es que él escriba. Ra dice, en el caso del escriba observamos un cansancio y una apatía derivados de la falta de uso del catalizador destinado a sensibilizarse frente a influjos bastante significativos de nuevos complejos de distorsión a los niveles mental, emocional y espiritual. A medida que esa apatía sea parte de los complejos superiores o más receptivos, desaparecerán las distorsiones del complejo corporal. Esto es así, o mejor dicho, esto es
así también para los otros ejemplos. En este momento queremos señalar que el uso totalmente eficiente del catalizador en tu plano es extremadamente raro, poco común, infrecuente, extremadamente infrecuente. Ok, la parte de Jim es muy difícil de analizarla porque no tenemos algo específico, pero si quieren leer conmigo otra vez lo que dijo Ra, dice, en el caso de Jim, en esencia dicen, observamos un cansancio y una apatía derivados de la falta de uso del catalizador destinado a sensibilizarse frente a influjos bastante significativos de nuevos complejos de distorsión a los niveles mental, emocional y espiritual. O sea, Jim tenía un cansancio y apatía derivados de la falta de uso del catalizador destinado. O sea, el cansancio y la apatía de Jim eran derivados por una falta de uso de un catalizador que estaba destinado a sensibilizarlo a él frente a ciertos influjos bastante significativos de nuevos complejos de distorsión. O sea, los influjos significativos eran hechos de nuevos complejos de distorsión. ¿Okay? O sea, eran complejos de distorsión nuevos para él a los niveles mentales, emocionales y espirituales. No sé qué quiso decir aquí en específico, pero solamente se los puedo leer tal cual como puedo desmenuzar en esencia toda esta frase, toda esta oración. A medida que esa apatía sea parte de los complejos superiores o más receptivos, en pocas palabras, mientras más él procese eso a niveles superiores de los centros energéticos, entonces van a desaparecer las distorsiones del complejo corporal, porque se va a seguir manifestando obviamente en el cuerpo siempre y cuando esté en su mente, y seguirá afectándolo de esa manera, así como si Don no aceptaba la carga que se le había dado, que él mismo se había dado. Y es importante mencionar eso porque no es que el universo o Dios te dio una carga y tienes que aceptarla porque, ay, pobrecito tú, eres tú mismo que te pusiste esa carga. Si no la aceptas, entonces vas a seguir con esa afección, por así decir. Esto es también similar para los otros ejemplos, o sea, para Carla y Don. En este momento, bueno, dicen que sí, que el catalizador aquí en este plano es extremadamente raro de utilizar, totalmente eficiente. Así que algo también que recordar y de notar, que no hay uso totalmente eficiente de los catalizadores en nuestra dimensión. Ahora, pasamos a la pregunta 8, donde Don dice, ¿podrías decirme cómo son capaces de darnos información como esta con respecto a la primera distorsión o la ley de la confusión? La primera distorsión es la ley del libre albedrío, para los que no lo recuerdan. Ra dice, cada uno de ustedes ya está consciente de esta información. Cualquier otro lector puede extraer el núcleo del significado de esta discusión sin interesarse por las fuentes de los ejemplos. Si cada uno no fuera plenamente consciente de estas respuestas, no podríamos hablar. Es interesante que en muchas de tus consultas pidas información en lugar de información, confirmación en lugar de información. Esto es aceptable para nosotros. Ok. Muy buena pregunta de parte de Don diciendo como que, mira, o sea, ¿cómo fuiste capaz de decirme esto sin infringir el libre albedrío, sin adentrar en la ley de la confusión? Y Ra le dice, cada uno de ustedes ya está consciente de esta información. Cualquier otro lector puede extraer el núcleo, o sea, básicamente nosotros podemos extraer la esencia de esto sin interesarnos en ello, lo cual no hacemos, sino simplemente como ejemplo. Si cada uno no fuera plenamente consciente de estas respuestas, no podríamos hablar. O sea, están diciendo que ellos estaban bien conscientes de lo que acaba de decir Ra. En pocas palabras, Don estaba bastante consciente de cuál era su carga. Jim sabe bastante bien cuáles son esos influjos cósmicos o influjos de distorsiones complejas de todo lo demás que dijo Ra, que tenía como una especie de apatía o fastidio pues, de procesar esto. Y Carla de esa falta de control y de rendirse básicamente a esa falta de control. Entonces,
sí, o sea, si ellos no fueran conscientes de todo esto, ellos no pudieran hablar. Ah, Esto me recuerda, para que vean un ejemplo bastante clásico, cuando nosotros estamos en ese proceso, y me pasa con algunas personas con las que quiero, con las cuales se atreven a darme su confianza y decirme, sé brutalmente honesto conmigo y dime qué me está pasando. Y en realidad no soy yo quien les dice qué está pasando, sino les hago preguntas. Y en esas preguntas, lo que me interesa a mí es que la persona explore sus propias respuestas. Lo que sucede es que la persona tiende a responder de manera académica. Y a mí no me interesan las respuestas, digamos, intelectuales o académicas. Como por ejemplo cuando pregunto, ¿quién eres? Y la persona dice, sí, no, es el ego, ¿verdad? Es el ego. A mí no me interesa ni que me digan, soy la conciencia pura, o es la conciencia pura, o es el ego. Sino que en esa pregunta indaguen, porque ahí están las respuestas. Uno nunca puede informar a alguien de algo que ya sabe, o mejor dicho, que no sabe. Y no le podrás informar algo a alguien hasta que lo sepa. ¿Se entiende? Nunca vas a poder decirle algo nuevo a alguien que no lo sepa ya. Y no vas a poder informarle a alguien algo nuevo que ya no lo sepa. O sea, esto es en esencia, tú ya sabes todo. Y si hay algo que no sepas, no voy a poder informártelo. Y si hay algo que tú sabes, entonces voy a poder informártelo simplemente por sacártelo de ti y poder mostrártelo. Como que date cuenta de lo que tú sabes que no quieres admitir, básicamente. Y esto pasa mucho con nuestros traumas o nuestras emociones que no queremos explorar. El trabajo de la sombra que dicen que indagar en eso que no queremos discutir. Como que tenemos mucho miedo de entrar a eso. No, yo no quiero hablar de eso porque me da mucho miedo, me da mucha rabia o cualquier otro tipo de emoción. Y ahí estamos entrando en lo que son las emociones, cómo las emociones nos hablan, qué nos quiere decir la emoción, ¿no? En términos de qué estoy evitando. Y bueno, terapia. Luego dicen, y me da risa, porque dicen, es interesante que muchas de tus consultas pidan confirmación en lugar de información. Interesante que confirmación es algo siempre que queremos validar, que ya sabemos pero queremos validar, en lugar de información, lo cual es algo que nos informa. Hay diferencia de confirma. Confirmar es validar, informar es algo que nos viene, digamos, nuevo, por así decir, y que nos... información. La palabra informar. Formar es darle forma, ¿no? Formación. Información es darle una nueva forma a lo que ya teníamos. Entonces, confirmación es algo que ya sabemos y que no queremos, que necesitamos validación como para decir, no, sí es verdad. Y la información es básicamente esto que yo pudiera estar dándole a ustedes, que ya ustedes saben, pero le están dando una nueva formación. No es algo que están evitando querer entender. Entonces son dos cosas que parecen parecidas, pero son distintas y pueden notar la diferencia. Información es esa, no es, no, la información real. Eso no existe, no hay información real. La información es como cuando agarramos un concepto y decimos, no lo había pensado de esta manera, y te ilumina de algún modo. Eso es información. Confirmación es decir, sí, es verdad, o sea, tienes razón. Yo tenía razón. Entonces, Ra dice, esto es aceptable para nosotros. Muy tiernos ellos, los de Ra. Entonces, en la pregunta 9, Don dice, esto nos lleva al punto del propósito de la encarnación física, en mi opinión. Y eso es llegar a una convicción a través de nuestros propios procesos de pensamiento en cuanto a una solución a los problemas y a la comprensión en una situación totalmente imparcial o totalmente libre, sin ninguna prueba o algo que uno consideraría una prueba. Prueba es una palabra muy vaga en sí misma. ¿Puedes ampliar mi concepto? Ra le dice, tu opinión es elocuente, aunque algo confusa en sus conexiones entre la libertad expresada por el conocimiento subjetivo y la libertad expresada por la aceptación subjetiva. Hay una distinción significativa entre las dos, y sí que la hay. Sí que la hay.
Primero vamos a poner en contexto lo que Don dijo y preguntó, y luego les voy a dar un pequeño abreboca en lo que es esta distinción entre el conocimiento subjetivo y la libertad expresada por la aceptación subjetiva. ¿Por dónde empiezo? Don hace una pregunta bastante fuerte. No fuerte, perdón, confusa, como Ra dice. No es confusa, sino... Ok, vamos a leerla y les voy explicando qué es lo que quiso preguntar Don. Don dice que todo este conocimiento de cómo nosotros trabajamos nuestras emociones y cómo nos las entregamos al cuerpo y cómo podemos sentirlas para poder procesarlas y todo esto, nos lleva al propósito de la encarnación física, dice Don, en su opinión. Y eso es llegar a una convicción, ¿okay?, a través de nuestros propios procesos de pensamiento. A través de nuestros propios procesos de pensamiento es esa reflexión. ¿Okay? Vamos a llamarlo reflexión. A través de nuestra reflexión llegar a una convicción para una solución a los aparentes problemas y la comprensión de una situación totalmente imparcial, porque todas las situaciones son imparciales, no existe, la vida es neutral, básicamente. Y de esa manera esa comprensión llega a ser imparcial. Es ver el mundo sin ojos polarizados, básicamente. O totalmente libre, sin ninguna prueba o algo que uno consideraría una prueba. En este caso está hablando de lo que yo llamaría fe. ¿Okay? Cuando dice que sin ninguna prueba o algo que uno consideraría una prueba. Y dice que la palabra prueba, en el sentido de comprobar, es una palabra muy vaga en sí misma. Entonces, en esencia está hablando del propósito de la vida, de cómo llegar a un balance de comprensión imparcial o totalmente libre. Y fíjense cuando Ra dice aquí, esta parte cuando dice conocimiento subjetivo y lo que es la aceptación subjetiva. Vamos a enfocarnos en esas dos, conocimiento subjetivo y aceptación subjetiva. Esto que ven aquí precisamente, conocimiento subjetivo, aceptación subjetiva. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la distinción? ¿Qué es lo que Ra dice que quieren? Acuérdense que Ra siempre ponía un refinar de lo que Don quería decir en sus palabras con las palabras de Ra. Entonces, cuando Ra nos está dando esta distinción grande entre conocimiento subjetivo y la aceptación subjetiva que da la libertad expresada. ¿Ok? O sea, la aceptación subjetiva es lo que da una libertad expresada, no el conocimiento subjetivo. Y ellos lo van a explicar ahorita, pero primero, para poner ese contexto, el abreboca que les dije. El conocimiento subjetivo se refiere a lo que nosotros creemos que es real, lo que sea. ¿Okay? Conocimiento. Es subjetivo porque tiene que ver con un individuo, no tiene que ver con una realidad consensuada, sino subjetivo. Y la aceptación subjetiva. ¿Cuál es la distinción entre estas dos? Uno es conocimiento. Creemos en esto, sentimos que esto es mi conocimiento. Mientras que la otra es una aceptación subjetiva. Independientemente de lo que los demás piensen, yo acepto esta situación. ¿Okay? Esto es crucial para el entendimiento del yo y el vivir en general. No solamente para el conocimiento del yo, sino que reconoces quién eres y por ende aceptas la realidad de esa manera. Ahora, fíjense lo que dicen más adelante. Dicen, esta no es una dimensión de conocimiento, hablando de la tercera densidad, ni siquiera subjetivo, debido a la falta de percepción de los influjos cósmicos y de otra naturaleza que afectan a toda situación que produce un catalizador. La aceptación subjetiva de lo que existe en el momento y el hallazgo del amor en ese momento es la mayor libertad. Lo que se conoce como el conocimiento subjetivo sin pruebas es, en cierta medida, un mal amigo, ya que habrá anomalías por mucha información que se obtenga debido a las distorsiones que forman la tercera densidad. Así que en este párrafo podemos ver lo que es vivir en esencia bajo el velo del olvido. Para los que no conocen el velo del olvido, vayan a ver mi video en los conceptos de la ley del uno, porque no he hablado de esto o del velo del olvido, no he hablado mucho en esta serie,
Pero en conceptos de la ley del uno, para los que quieran estudiarla de manera separada, pueden verlo así. O quieran reforzar básicamente lo que es las ideas que tienen. Así que es una serie que tengo ahí y que continuará hasta cierto punto. Y ahí expliqué lo que es el velo del olvido. El velo del olvido. Ya se me olvidan las palabras a mí también. Importante cuando dicen que esta no es una dimensión de conocimiento, la tercera densidad, una vez más por el velo del olvido, ni siquiera subjetivo, o sea que ni siquiera tú puedes decir que entiendes. Por eso es que en Zen los místicos más elevados en el Oriente, no más elevados como que si todos los místicos tuviesen categorías, pero vamos a decir que los místicos, los maestros, los Roshi, Zen, traten de extirpar cualquier tipo de relación jerárquica de lo que acabo de decir en cuanto a místicos más elevados, sino la comprensión más elevada del ser humano, representada por los maestros Zen, siempre dicen: no entiendo, no conozco nada, no sé nada. Ellos no dicen saber absolutamente nada y por eso es que ellos no tienen ningún tipo de hecho, el budismo no está... Mucha gente piensa que el budismo es una religión. Puede salir una religión, ya ha salido, es cierto. O sea, sí existen sus religiones basadas en el budismo, pero el budismo no es una religión. Así como la ciencia no es una religión, sin embargo se ha creado una religión basada en la ciencia. Y no me refiero a cientología, cienciología, no sé cómo se diga. O... sí, la que Tom Cruise estaba metido. Sino a la gente, los científicos natos que dicen no existe Dios, no existe nada. Eso es una religión, eso es una creencia. Tú no puedes comprobar que no existe Dios, así como no puedes comprobar nada. Entonces, como no puedes comprobar nada, la ciencia en realidad te está diciendo que no sabemos nada. Y eso nosotros lo sabemos. Sabemos que no sabemos nada. Fue Platón quien dijo, o Sócrates, lo único que sé es que no sé nada. Todo esto siempre nos lleva a lo mismo, a que nuestra naturaleza como ser humano es no saber absolutamente nada. Entonces, por eso es que Ra dice que el conocimiento subjetivo tampoco es parte de esta realidad. ¿Por qué? Porque no tenemos una percepción de los influjos cósmicos, dice Ra, y de otra naturaleza que afecta a toda situación que produce un catalizador. Nosotros no podemos entender el por qué de repente conocemos a alguien y decimos: uy, esta persona me ha dado un catalizador enorme. Podemos ver y sentir: oh, aquí hay un catalizador grande por esta persona, esta relación que tengo, o esta situación de trabajo, o la situación global, la crisis económica. No tenemos ni idea de los influjos cósmicos planetarios, de nuestros guías, de nuestro ser superior, de lo que es el sol, las estrellas, etc. La astrología, que incluso los astrólogos quieren trabajar y predecir, hasta cierto punto pueden, pero nunca se puede entender. En pocas palabras, como tratar de entender cómo funciona una computadora, la tecnología en general, viendo una imagen JPG y diciendo: ok, veo el JPG, gracias a la tecnología puedo ver una imagen en mi monitor, pero ¿podemos extrapolar de ahí todo el conocimiento? No, podemos decir: mira, hay una... no sé cómo se dice en español. ¿Dónde estás, Renato? ¿Dónde te necesito? El renderizado, no sé. Sabemos que hay una capacidad de procesar. Sabemos que existe una memoria, sabemos que existe una proyección. Un renderizado, voy a decir de manera bruta, de mi parte, ignorante, que es el mapeo, pues, básicamente de todo lo que se está representando. Pero no podemos entender la tecnología porque hay otros influjos eléctricos y de otras naturalezas, como dice Ra, electrónicos, electromagnéticos, si tienes un disco duro viejo. Todo esto es parte de una tecnología que no entendemos, una tecnología metafísica que nos trae catalizador, pero que podemos simplemente aceptar, y esa es la base de todo, ¿no? Entonces, ahí viene la parte. Si no tenemos ese conocimiento, si no estamos expuestos a esa información que nos puede dar conocimiento, ¿okay? Porque no es parte de esta realidad,
La aceptación subjetiva de lo que existe en el momento. Aquí quiero hacer énfasis en esta parte. Si se me están quedando dormidos, despierten. La aceptación subjetiva de lo que existe en el momento y el hallazgo del amor en ese momento es la mayor libertad. Así que en contraste al conocimiento subjetivo que creemos tener, otra manera de poder ver esto es a través de la visión Advaita del budismo, que dice que todo es impermanente, la realidad es impermanente, todo cambia. Esto es lo que llaman anitya, impermanencia. Si podemos ver que todo es impermanente, nuestro propio conocimiento es impermanente. Entonces, no hay que preocuparse por nada, no hay que entender nada, y lo que hay es que aceptar lo que sea que venga. ¿Ok? Así sea un conocimiento subjetivo, como dice Ra, hay que aceptarlo y decir, ok, está ahí, vamos a ver hasta dónde me sirve, y estoy consciente de que el río se lo va a llevar más adelante, y en realidad no es que se lo lleva, sino que lo sustituye por algo mucho más placentero y armonioso. Entonces, la aceptación subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Porque no es general. En pocas palabras, yo no le puedo decir a todo el mundo, tienes que aceptar la economía como está, o tu situación. Yo no le puedo decir, pero es subjetivo. Lo que sí le puedo decir es que subjetivamente acepte, que busque en sí la manera de aceptar la situación. ¿Por qué? Porque dice, esa aceptación subjetiva de lo que existe en el momento solamente hay lo que tu mente está procesando. Y el hallazgo del amor en ese momento, aceptación, y luego el hallazgo del amor en ese momento es la mayor libertad. No hay mayor libertad que el aceptar subjetivamente todo y encontrar el amor ahí. O sea, aquí me podría extender una vez más bastante, porque estamos hablando de un principio bastante esencial. Es un principio no sé cómo ponerlo. Esencial es la palabra, no voy a buscar más sinónimos. Luego dicen, lo que se conoce como el conocimiento subjetivo sin pruebas es, en cierta medida, un mal amigo, ya que habrá anomalías por mucha información que se obtenga debido a las distorsiones que forma la tercera densidad. En pocas palabras, el conocimiento subjetivo está predispuesto a cambios, como ya dije, porque habrá anomalías por mucha información que se obtenga debido a las distorsiones que forman la tercera densidad. O sea, por más información que nosotros obtengamos de algo, como la ciencia, que intenta agarrar toda la información y crear, va a haber una anomalía muy grande, que es la que están ignorando, que es ese 94-96% de energía y materia oscura. Ahora no sabemos qué es, pero está ahí. Sin embargo, sí entendemos todo el universo. Mientras más busque, más vas a entender esas anomalías, ¿no? Y me parece tan curioso eso, ¿no? Que en nuestra ciencia nos conformamos con decir simplemente, no, sí, sabemos todo el universo, sabemos cómo funciona toda esta realidad, excepto el 96% de la energía oscura y materia oscura. No queremos admitir eso. Entonces, esta es la naturaleza de esta realidad, como dicen. La tercera densidad está formada gracias a este velo que no nos permite ver estas conexiones, pero las podemos sentir, y en esa sensación podemos aceptarlas. Así que, muy buena esta parte. Vamos a pasar a la pregunta 10, donde Don dice, la tercera pregunta que tengo aquí es, ¿podrías dar ejemplos de polaridad corporal? Ra dice, dentro del cuerpo hay muchas polaridades que se relacionan con el equilibrio de los centros de energía de los diversos cuerpos de la entidad no manifestada. Es bueno explorar estas polaridades para trabajar en la sanación. Cada entidad es, por supuesto, una porción potencial polarizada de un otro yo. Entonces tenemos aquí el cuerpo y las polaridades del cuerpo. Creo que pueden ser muchísimas como para enumerarlas. Me parece que Ra simplemente dio una explicación breve sin querer adentrar mucho en esto, porque el cuerpo físico como tal tiene muchísimas polaridades. Lo que llamamos homeostasis en el cuerpo, que es el balance natural de nuestras hormonas, de nuestro estrés, de nuestro nivel energético físico, de las calorías que consumimos y perdemos,
de lo que es la temperatura del cuerpo, la regulación de hormonas, de enzimas, etc. Todos estos procesos bioquímicos son polaridades o existen en polaridad. Y todo esto, o sea, describir todo esto para qué sentido tiene. Por eso es que Ra dice que dentro del cuerpo hay muchas polaridades que se relacionan con el equilibrio de los centros de energía. En este caso estamos hablando de los centros energéticos que manifiestan obviamente el cuerpo. Y los diversos cuerpos de la entidad no manifestada. O mejor dicho, los centros de energía de los diversos cuerpos de la entidad no manifestada, lo cual incluso para mí lleva a lo que son los centros energéticos secundarios, que son relacionados con los brazos y las piernas. Lo dije al revés, ¿no? Bueno, sí, lo mostré al revés. Los brazos y las... Ok, no lo puedo decir bien. Los brazos y las piernas. Sí, porque tenemos diferentes expresiones pues en todas nuestras extensiones. Por eso son extremidades o apéndices de nuestro ser, que es solamente este centro de raíz hasta corona. Entonces, es bueno explorar estas polaridades para trabajar en la sanación. Por supuesto, estas polaridades como se expresan en el yo. Y el yo no manifestado siendo aquel que quiere manifestarse. ¿Y cómo se manifiesta? Si no es a través de la activación de los centros energéticos y subsecuentes centros energéticos que van energizándose cada vez más. Entonces, todo esto es un análisis ya mucho más profundo. Pero dice que cada entidad es, por supuesto, una porción potencialmente polarizada en otro yo. Por supuesto, por eso es que nosotros tenemos a espejos. Hablamos de espejos en nuestra realidad. Tenemos otras personas que nos reflejan a nosotros mismos lo que somos, y esos son potencialmente polarizados, así como una atracción electromagnética que tengamos con otra persona. Naturalmente ocurre y uno no entiende por qué, pero hay una polarización que está queriendo balancearse ahí entre una y otra persona, ¿no? Así que tenemos eso como parte de las polaridades del cuerpo y esa atracción que existe. Vamos a pasar a la pregunta 11, donde dice: aquí dice que parecería que los ejercicios de equilibrio adecuados para todas las sensaciones del cuerpo serían alguna forma de inactividad, como la meditación o la contemplación. ¿Es esto correcto? Ra le dice: esto es en gran medida incorrecto. El equilibrio requiere un estado de meditación para que el trabajo se realice. Sin embargo, el equilibrio de la sensación tiene que ver con un análisis de la sensación con especial consideración a cualquier inclinación desequilibrada entre el amor y la sabiduría, o lo positivo y lo negativo. Entonces, lo que falta en la sensación equilibrada es, como en todo equilibrio, permitido entrar en el ser después de que la sensación sea recordada y rememorada con tanto detalle como para abrumar a los sentidos. ¡Wow! Ok, aquí tenemos todo lo que es el balance emocional. ¿Por dónde empiezo? Por la pregunta. Vamos a analizar lo que Don dice y por qué dice que es en gran medida incorrecto, Ra. Lo primero es que Don dice que está hablando de los ejercicios de equilibrio adecuado para todas las sensaciones. Sería entonces la meditación en el sentido de inactividad. Voy a describir los dos tipos de meditaciones o dos estados meditativos hacia dónde puede apuntar la conciencia. A mí me encanta simplificar las cosas, hermanitos míos. Por si no lo saben. Y esto es, una vez más, el centro de mis enseñanzas en sus distintas iteraciones que están disponibles para los que quieren. Si quieren adentrarse más en esto conmigo, de verdad, está ahí disponible. Ustedes saben dónde encontrarlo, en la descripción. Fíjense, cuando Don dice que hay una meditación inactiva, ¿okay?, una forma de inactividad como la meditación o la contemplación, y Ra le dice que no, necesitamos explorar esto, ¿no? Esto es para balancear, ¿ok? Para no perderme, esto es para balancear las emociones, ¿okay? El equilibrio de todas las sensaciones del cuerpo. Las sensaciones crean emociones, ¿okay? La emoción para mí es el punto máximo en el cual uno dice, ok, necesito
ver qué está pasando aquí. La emoción es una alarma, ¿okay? Que nos está diciendo algo. Para balance. Entonces, Don dice, los ejercicios de equilibrio entonces son esa inactividad conocida como la meditación o la contemplación. Raleigh dice que es incorrecto. ¿Por qué? Vamos a hacer la distinción primero aquí y después entramos a la respuesta de Ra. Existen dos maneras de entrar en el estado meditativo. O vamos a decir, existen dos maneras de dirigir tu conciencia. Normalmente está dirigida de su contracción que es la mente. La mente es una contracción de la conciencia para poder sentirse, para poder experimentarse. Por eso es que la mente es el agente por el cual la conciencia se conoce a sí misma. Una vez más, esto es bastante profundo en su sentido. Los que me sigan en esto lo entenderán. Y si no, lo único que tienen que entender simplemente es que la mente yo la separo en los estados iniciales de la exploración de la conciencia del yo soy. Yo separo la mente de la conciencia para que veas que hay una mente activa y hay una conciencia que pudiéramos llamar estática, inactiva. Ni activa ni inactiva, es sin polaridad, es simplemente consciente, presente. Eso está a todo momento, está impregnando todas nuestras experiencias. Entonces hay una meditación en la cual la conciencia simplemente está consciente de sí misma, porque no hay nada que pueda estar consciente de la conciencia, solamente la conciencia puede estar consciente de sí misma. Y aquí pueden ver el espíritu trabajando. Cuando la conciencia se da cuenta, esto es el estado meditativo, en realidad. Es la mirada interior. Cuando ya hablan de una mirada interior o de inward gazing o contemplación interior, se refieren a esto. A esto es lo que Don se refería. Pero existe otra meditación que es donde la conciencia, el observador, está, digamos que, contemplando la mente. No se debe confundir con cuando estamos reflexionando. Cuando reflexionamos, estamos utilizando la mente para ver otra parte de la mente y hablarnos entre nosotros mismos. Son las voces que nosotros escuchamos y decimos, me vino esta voz, lo otro, o canalicé a otra. Cuando tú canalizas a otra entidad, en realidad estás hablando contigo mismo. ¿Okay? Esto lo digo en el sentido de que somos una unidad. No estoy diciendo, obviamente, que no hay entidades canalizadas, obvio, sino que para que entiendas que es tú propiamente siempre hablándote. Y si tienes la capacidad de canalizar a una entidad, tienes la capacidad de hablar contigo mismo a ese nivel de entendimiento o de información. Entonces, muy importante ver esa distinción entre la reflexión y la meditación de verdad o contemplación. Entonces aquí es donde Raleigh dice que en gran medida esto es incorrecto, porque no se trata de la meditación interna en la cual la conciencia está consciente de sí misma. Ahí no hay actividad mental, ahí no hay nada sucediendo. Eso es lo que es el trance en el que entran los yogis, por así decir, simplemente, en el cual están completamente absortos en la dicha, la paz y la armonía de la conciencia pura. Esto es una meditación, un tipo de dirigir la conciencia hacia sí misma. Y ahí, es como cuando pones un espejo frente a otro espejo y se reflejan ellos mismos infinitamente. Eso es lo mismo, la conciencia viéndose a sí misma se refleja en sí misma y lo único que existe es paz, armonía y amor, todo. Es fantástico esta meditación, pero no es útil para este tipo de equilibrio, porque en este caso estamos hablando de que la conciencia va a observar la actividad mental y en ese momento brindar estabilidad a lo que es la mente, que es el complejo mente-cuerpo-espíritu. Ok, entonces ahora sí podemos entrar a lo que dice Ra cuando dice: el equilibrio requiere un estado de meditación, ese estado que acabo de explicar, que es la conciencia observando la mente, para que el trabajo se realice. Obvio, los trabajos son únicamente posibles dentro de la mente, así que si no tienes una observación de la mente no puedes hacer ningún trabajo. Dicen: el equilibrio de la sensación tiene que ver con un análisis de la sensación con especial consideración a cualquier inclinación desequilibrada entre el amor y la sabiduría o lo positivo y lo negativo. En pocas palabras, el análisis que la mente puede hacer o que puede provocarse en la mente a través de esta observación
y del balance, de poder ver que hay una inclinación muy fuerte, desequilibrada hacia el amor o la sabiduría, como ya he explorado bastante en esta sesión, o lo positivo y lo negativo, positivo amor, negativo sabiduría. Eso no quiere decir que la sabiduría es mala. No creo que tengo que hacer esa explicación aquí, pero ustedes me entienden ya. Por algo, llevan 61 sesiones conmigo, ¿verdad? No creo que estén aquí por primera vez. Y si están por primera vez, no puedo decirles más nada, sino que vayan a ver todas las otras. Es fascinante. Así que no lo diga, o que lo diga la gente que ya lleva todas 60 sesiones. La verdad es fascinante, vayan a verlo. Entonces, la falta en la sensación equilibrada es, como en todo equilibrio, permitido entrar en el ser después de que la sensación sea recordada y rememorada con tanto detalle como para abrumar a los sentidos. ¿Cómo brindas balance a algo en lo cual tú estás extremadamente inclinado? No puedo dejar de sentir amor a esto. Ok, eso te va a traer catalizador. Y esa sensación emotiva tuya, que es muy fuerte y que es insoportable, porque es que tú reconoces que todo lo tuyo es amor, que todo lo tuyo es amor, y por eso no puedes ver que hagan esto, que hagan lo otro, no puedes entender que le hagan esto a los niños, que el gobierno haga esto, que tu pareja sea así. O sea, toda esta sensibilidad, lo que está llamando es una gran sabiduría. Entonces tienes que explorar esa sabiduría y decir, ok, gracias a este extremo puedo ver el otro extremo. Y mientras más lo haces, que es lo que Ra dice, entonces lo que falta en la sensación equilibrada es, como en todo equilibrio, permitido entrar en el ser después de que la sensación sea recordada y rememorada con tanto detalle como para abrumar a los sentidos. Entonces explorar eso que no quieres experimentar, el miedo, el temor, la rabia que te da, la frustración, lo que sea, explorarlo al punto que tú digas, voy a explorar eso al máximo para poder traer balance, porque solamente explorando aquello que temo es que puedo trascender mi oscuridad y puedo llevar mis temores a otro nivel. Entonces, aquí a través de este estado meditativo en el cual estamos observando nuestro gran desbalance hacia un lado o hacia el otro, porque en la sabiduría también puede ser, no, esto tiene que ser así, a juro, porque sí, porque esto no, muy cuadriculado, tiene que ser todo y organizado, las cosas son así, aquí no hay sentimientos de por medio, todo eso, en lo cual también podemos entrar, te está trayendo catalizadores que estimulen esa emoción en ti y todo te falla. El control, porque la sabiduría es querer controlar muchas cosas en exceso, obvio. Se manifiesta como una especie de control. Entonces, cuando pierdes control sobre eso, si tú pudieras aceptar, corazón, amor, aceptar lo que te viene, entonces, tienes que explorar eso. ¿Qué pasaría si yo acepto todo? Todo lo que me pasa. Ok, acepto. Y me abro completamente a dejar el control, a perder la necesidad de controlar todo. Y ahí empiezas a sentir. Entonces, esto es un equilibrio emocional que es muy posible a través de lo que es el balance de nuestras emociones en un estado de contemplación o meditación de la mente. Observación de la mente. El estado meditativo en el cual observas la mente. Y no en el que estás observando, en que la conciencia está consciente de sí misma. Entonces, esto es en esencia el balance emocional que nos brinda. Así que, a grosso modo, sé que podemos expandir mucho más, pero quiero pasar a la última pregunta para terminar esta sesión, porque nos faltan nada más 2 preguntas más. Don dice, ¿podrías decirme por qué es importante que los enseres y otras cosas estén tan cuidadosamente alineados con respecto al instrumento y por qué tan solo un pequeño pliegue en la sábana por parte del instrumento cause un problema con la recepción de Ra? Ra le dice, podemos intentar una explicación. Este contacto es de banda estrecha. El instrumento es altamente sensible, por lo tanto, tenemos una buena entrada en él y podemos utilizarlo a un nivel cada vez más satisfactorio. Sin embargo, la condición de trance es, digamos, una condición que no es sin costo en este instrumento. Por lo tanto, la zona por encima de la entrada hacia el complejo físico de este instrumento debe mantenerse despejada para evitar molestias al instrumento, especialmente cuando vuelve a entrar en el complejo corporal. Ok, aquí vamos a explorar lo que es el contacto de Ra en particular.
para aquellas personas que me dicen, Gabo, ¿tú crees que podemos canalizar a Ra ahora y volver a preguntarle esto y lo otro? De repente, pero aquí pueden ver los detalles y ustedes juzgan, ustedes serán el juez de esto. Primero que nada, el contacto de Ra es de banda estrecha, como cuando estás lejos de una estación de radio y estás tratando de sintonizarla y necesitas una precisión perfecta ahí porque es de la frecuencia es muy estrecha ahorita, ¿no? Casi no se siente. De la misma manera, pero no es por distancia física que Ra está, sino por, digamos, distancia metafísica, por la calidad de información que ellos entregaban. Entonces, para ellos poder pasar esta información necesitaban una persona muy sensible, un instrumento muy sensible como Carla, al mismo tiempo de Don y Jim en una dirección de búsqueda muy específica, alineado con el hecho de que todos ellos tenían un aprecio por los rituales de la manera como lo hacían, y eso era como tres mentes pensando de una sola manera. De esta manera es que podían, me disculpan el ruido, de esta manera es que ellos podían canalizar a Ra. Por eso es que los enseres o los artículos que tenían, que era el incienso, el cáliz de agua que tenían, o la copa de agua, y la Biblia, tenían que estar alineadas de una manera. Aunque más adelante ellos se dieron cuenta que muchas veces cuando Ra decía que cuiden sus alineaciones se referían a las preguntas como tal, no a los enseres como tal, que si estaban muy alineados o no. Pero sí era necesario que estuviesen físicamente ahí. ¿Por qué? Porque tenían un valor ritualista para Carla. Tenían algo que evocaba en Carla una sensación de conexión mística, por así decir. Simplemente de decir, no sé, una inspiración grande. La Biblia sobre todo. Y abierta en un capítulo o un versículo específico. Que no me acuerdo cuál era. No sé si era Juan. Pero sí. O sea, esto significaba muchísimo para Carla. Y como significaba muchísimo para Carla, Don y Jim lo veían también con mucho respeto. Entonces, aquí al principio solamente están hablando de lo que es la entrada a través de la corona. Y tiene que estar bien despejada. Eso no es despejado que sí, artículos y cosas, sino simplemente despejada de cualquier tipo de distorsión que pudiera sentir. O sea, ella se sentía extremadamente segura con eso, y aparte con el reto de Cristo que ella siempre hacía, que era, ahora entendemos más que es una configuración mental, por así decir, que Carla tenía, en la cual no había nada que pudiera entrar a ella que no fuera con la conciencia crística, y por esa devoción tan grande que ella le tenía a Jesús. Entonces, todo esto es lo que hizo posible el contacto de Ra. Que se pueda replicar, no lo sé. Vamos a ver qué más dice Ra. Dice, los enseres proporcionan al instrumento una entrada sensorial y una visualización mental que ayudan al comienzo del trance, como ya expliqué. La alineación cuidadosa de estos es importante para el grupo de energización, ya que es un recordatorio para ese grupo de apoyo de que es el momento de entrar en sesión. Eso es para Don y Jim. Los comportamientos ritualistas son desencadenantes de muchas energías del grupo de apoyo. Es posible que hayan notado que se utiliza más energía en los trabajos a medida que el número ha aumentado debido al efecto a largo plazo, digamos, de tales acciones ritualistas. Vamos a leer la última parte donde dicen, esto no ayudaría a otro grupo, ya que fue diseñado para este sistema particular de complejos mente, cuerpo, espíritu, y especialmente para el instrumento. ¿Hay suficiente energía transferida? Para otra pregunta larga, no deseamos agotar este instrumento. Y ahorita pasamos a la última pregunta, pero en esta última parte quiero enfatizar cuando dicen que la alineación cuidadosa de esto es importante para el grupo de energización. Eso ya dije, que es como para recordarle a Don y a Jim, estamos listos. O sea, es como cuando están haciendo un chequeo en la nave espacial antes de salir. Controles activados, turbinas activadas también, lo que sea. Todos los chequeos que hacen en la NASA, así, tal cual. Básicamente algo así. Y los comportamientos ritualistas son desencadenantes de muchas energías del grupo de apoyo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, mientras ellos hacían los rituales, empezaban a adentrarse mentalmente en este trance que ellos también estaban. Es increíble, ¿verdad? Era como que si estuviese algo trabajando en unísono los tres. Entonces, esto era todo parte del proceso ritualista que tenían.
Y Ra hace una anotación al decir que es posible que hayan notado que se utiliza más energía en los trabajos a medida que el número ha aumentado debido al efecto a largo plazo de tales acciones ritualistas. O sea, por ellos hacer esto tan repetidas veces, empezaron a crear más energía disponible en el trabajo, porque como que se despejaba mucho más el ambiente y se hacían más eficientes al poder utilizar las energías disponibles a pesar de que Carla estaba siendo atacada por la entidad de Orión y de que Carla estaba muy mal físicamente, de alguna manera pudieron conseguir cada vez más energía. Esto lo pueden relacionar con cuando uno crea un espacio, un altar o un lugar donde uno entra a meditar y esta energía empieza a crearse en este lugar y te sientes mucho más cómodo que la primera vez que lo hiciste. Entonces tienes como que más energía, te sientes más cómodo, te sientes más sintonizado, sintonizada. A esto se refieren. Y por último, dicen que sí, que ya no, o sea que esto es especialmente útil para este grupo y para el instrumento, lo cual fue parte del diseño de ellos. Así que podemos contactar a Ra, no lo sé, pero más que nada me parece innecesario. Yo, aquí en mi opinión particular, para los que me preguntan, aquí les puedo responder, me parece innecesario. No creo que le podamos preguntar algo que no podamos preguntarnos a nosotros mismos y encontrarlo. La Confederación ha dicho en múltiples ocasiones que ellos no desean sino contacto telepático, lo cual no quiere decir trance como tal, lo cual no quiere decir canalización como tal. Aunque pudiera ser canalización, como algunas personas dicen, canalicé a tal entidad. Yo tengo mis dudas de que si canalizaron a la entidad o se canalizaron a ellos mismos, lo cual debería darle orgullo o de alguna manera pausa al ver por qué están canalizando profecías de lo que va a pasar en el mundo, catástrofes y todo eso. Te debería dar pausa del por qué tú estás pensando eso, o te debería dar no orgullo en el sentido de orgullo, de elevar tu ego, sino de reconocer, un reconocimiento, mejor dicho. Debería dar un reconocimiento de decir, ¿no será que no canalicé a tal entidad, sino que yo misma o yo mismo estoy capacitado para entender esta información de una manera consciente? No como Carla, que estaba en trance total. Entonces, de nuevo, esto no es para entrar en polémica de que si es una canalización o no, sino que todo lo que nosotros hablamos es canalización al final. Entonces, ¿por qué crear una distinción? Todo esto es para decir, confíen en ustedes mismos. Toda la información está ahí, está dentro de nosotros. Y hablando de esa información dentro de nosotros, la última pregunta tiene que ver relativamente con esto. Pregunta 13, donde dice, bien, entonces preguntaré esto. ¿Podrías decirnos la finalidad de los lóbulos frontales del cerebro y las condiciones necesarias para su activación? Raleigh dice, los lóbulos frontales del cerebro tendrán, digamos, mucho más uso en cuarta densidad. La condición mental emotiva primaria de esta gran área del llamado cerebro es la alegría o el amor, en su sentido creativo. Por lo tanto, las energías que hemos discutido en relación con las pirámides, toda la sanación, el aprendizaje, la construcción y la energización, se encuentran en esta área. Esta es la zona a la que recurre el adepto. Esta es la zona que, trabajando a través del tronco y la raíz de la mente, hace contacto con la energía inteligente y, a través de esta puerta, con la infinidad inteligente. Puedo hacerle propaganda a mi otra serie. Si no sabes lo que es infinidad inteligente ni energía inteligente o quieres saber más detalles, ve a verla. Sí, ahí lo explico en detalle, energía inteligente, su propio video, para que vayas a entenderlo. Entonces, agarro por aquí, si me acuerdo. Creo que siempre me acuerdo, pero igual. No he hecho notas, así que vamos a hacer notas. Poner una aquí y una... mejor 14, ok. Entonces, ¿qué quiso decir Ra aquí con esto? Primero, estamos hablando de los lóbulos frontales del cerebro, los cuales están asociados con la experiencia mística. Joe Dispenza hace un trabajo fantástico, el cual todos ustedes deberían estar al tanto, y si no, estoy segurísimo que van a encontrar contenido en español, incluso él. Joe Dispenza. Y una de las cosas que él explora es
cómo se activa el cerebro cuando las personas tienen un estado meditativo y hacen una de sus meditaciones con los chakras y activando todo esto. Y eventualmente tienen un levantar del Kundalini, una experiencia mística, los lóbulos frontales empiezan a dispararse. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro lóbulo frontal es literalmente como cuando, vamos a hablar, una reacción a experiencia. Vamos a decir una reacción a la experiencia. Así como nuestro estómago y nuestros intestinos reaccionan a ciertos estímulos exteriores de comida, o nuestros genitales pueden reaccionar vívidamente hacia un estímulo sexual o atractivo, o cualquier otro tipo de reacción que tengamos a un estímulo externo. Nuestros lóbulos frontales reaccionan básicamente a lo que es una experiencia mística, ¿okay? Y se disparan, se empiezan a aprender. Ra dice muy apropiadamente que los lóbulos frontales van a tener un uso más importante en cuarta densidad. ¿Por qué? Porque la condición mental emotiva primaria de esta gran área del llamado cerebro es la alegría o el amor en su sentido creativo. Cuarta densidad, amor y entendimiento. Chakra del corazón, amor incondicional. Lóbulos frontales, amor en su sentido creativo y alegría, lo que llaman dicha. Creo que la palabra más adecuada sería dicha, pero alegría también aplica. ¿Qué conexiones tenemos aquí? Vamos a seguir. Por lo tanto, las energías que hemos discutido en relación con las pirámides, toda la sanación, el aprendizaje, la construcción y la energización, se encuentran en esta área. Interesante. Entonces, los lóbulos frontales están en esencia para esto. Wow. Esta es la zona a la que recurre el adepto. O sea, que aquella persona que está buscando balance, expansión de conciencia, apertura del corazón, balance de amor con sabiduría o sabiduría con amor. O sea, esta es la zona entonces para el adepto. Dicen que esta es la zona que, trabajando a través del tronco y la raíz de la mente, el tronco es la intuición, la raíz de la mente es el subconsciente, hace contacto con la energía inteligente, tercer ojo, rayo índigo, y a través de esa puerta que es el rayo índigo, contacto con la infinidad inteligente, o sea, la experiencia mística. ¿Qué tiene que ver la experiencia mística con todo esto? A ver, no importa la cultura, religión, edad, raza, lenguaje que hable el humano, la experiencia mística, todos los que han tenido una experiencia mística se pueden sentar y decir lo mismo. Sentí una unidad con el todo. Sentí que yo no existía. Y aparte sentí un amor incondicional. Sentí que todo lo que había pasado y está por pasar es literalmente un tejido inevitable. Como que todo tiene un propósito. No te lo puedo explicar. Esta es la experiencia mística. Y cuando tienes esta experiencia mística, el corazón es lo que se abre. Cuarta densidad. Los lóbulos frontales, en esencia, están para aquellas personas que abren cada vez más su corazón. Ahora, Gabo, ¿qué significa abrir el corazón? Como abrir el esternón, cortarlo por el medio y abrir como para hacer corazón, operación a corazón abierto. Puede ser. No. Se refiere a aceptar. Un corazón abierto acepta todo. ¿Ok? Ese es el propósito del corazón. El corazón, fíjate, Jesús habla de amor incondicional. Todo el mundo que habla, incluso los religiosos en sentidos un poco distorsionados, dicen, Jesús es puro amor. Es amor incondicional. Eso es lo que vino a dar. Y entonces, si Él es amor incondicional y Él aceptaba básicamente todo, por eso fue el mártir que fue, y permitió todo, entonces esto nos le da un poco más de sentido a lo que es el Sagrado Corazón de Jesús. Por supuesto que se lo da, porque en esencia eso es todo lo que estamos queriendo hacer nosotros: abrir el corazón para poder aceptar todo lo que nos viene. Y cuando hacemos esto, ¿qué pasa? No vivimos en una dicha y en una alegría mucho más elevada, una paz, una armonía,
porque no hay nada que nos perturbe, porque simplemente existe el momento, como Ra dijo, es el balance de la situación en el momento. Pues sí, y todo esto tiene que ver con sanación, por supuesto, centros energéticos inferiores, la aceptación del yo aparente, de lo que sea, todo lo que pase, el aprendizaje, que es parte obviamente de todo esto, la construcción y la energización, que son partes de las pirámides. Todo esto está relacionado con el lóbulo frontal. Quizá lo de la construcción no está tan remarcado en nosotros porque no tenemos esa capacidad, pero aquellos niños, o la mayoría, pero hay los niños prodigios que utilizan la mente para doblar metales y todo eso, que Don estaba fascinado con ese tema, tenían acceso a esta parte del lóbulo frontal, o no acceso, sino simplemente tenían eso activo. Entonces todo esto es trabajando a través de la raíz de la mente y de la intuición para hacer contacto con la infinidad inteligente a través de la energía inteligente, que es nuestro rayo índigo. Así que con esto tenemos tan simple y llano lo que es la experiencia mística, a la cual le doy el final a esta pregunta, porque el final de esta pregunta es el final de esta sesión y llegamos a las conclusiones. Dos cosas que voy a entrelazar aquí. Primero, lo del balance emocional, cómo recibimos emociones que para mí son alarmas que simplemente nos dicen hay algo ahí que queremos explorar y que está desbalanceado, obviamente, que sintamos que nos está incomodando. Ese es el balance que brinda a la entidad, el poder explorarlo de una manera que podamos enfrentar aquello que estamos rechazando o reprimiendo. Y esa es la gran honestidad que necesitamos tener con nosotros mismos. A veces necesitamos otra persona, o un libro, o un video que nos prenda básicamente esa chispa para poder hacerlo. Pero lo hacemos al final. Y es en realidad poder entrar en uno mismo, hacer ese trabajo de oscuridad. Ese es el balance. ¿Okay? Y esta última parte de lo que es el abrir el corazón. Cuando me puedo utilizar yo como ejemplo, porque solamente puedo hablar de mi experiencia, pero puedo verlo en otras personas también. Puedo verlo sobre todo en aquellas personas que vienen de no haber tenido ningún tipo de relación, o sea, que no eran místicos básicamente, y de repente tuvieron su experiencia mística y eso los llevó a desencadenar su conexión con el todo, porque decidieron explorarlo. Otras personas no lo hacen y está bien, llegará su momento. Pero una cosa que sucede es que normalmente decimos, wow, la experiencia fue increíble, místico, indescriptible. O sea, hay elementos que son de verdad muy intensos. Pero luego esta experiencia se vuelve, no la experiencia como tal, pero hay algo que se empieza a expandir en nosotros, que es mientras nosotros vamos abriendo el corazón o aceptación, todo se empieza a poner como más armónico en nuestra vida. Y esa sensación es como que nos acostumbramos a vivir en ese estado meditativo. Nos acostumbramos a vivir en ese estado de flow, en ese estado de ser, simplemente. Entonces, de ese momento empezamos a vivir más desde la activación o desde los lóbulos frontales del cerebro activados. Y ese es el propósito del adepto que busca hacer este trabajo para poder conocerse a sí mismo primero, convertirse en el creador, y eso es lo que inevitablemente lleva a la evolución espiritual. Aquí dejamos por detrás ya la cosecha y todo esto, porque ya todo esto está intrínseco en el proceso de descubrir quién eres y de vivir. Ahora que sabes quién eres, vívelo. Vive el creador que eres tú. Así que con eso llego al final de lo que es la sesión 61, parte 2. En la próxima sesión no tengo ni idea de lo que vamos a ver y hablar, pero estoy seguro que va a ser interesante como siempre. No sin antes, me despido con decirles, como siempre, gracias. Se les quiere mucho. Tengo un gran deseo desde hace tiempo de poder seguir
impartiendo esta filosofía mía de entendimiento de la realidad, lo cual es la ley del uno y el no dualismo, que nos da esa parte práctica que la ley del uno no contiene, desafortunadamente, por la naturaleza, no porque Ra no lo dio. Ra lo dio de una manera muy compleja y comprimida, pero nuestros antiguos lo han dicho por miles de años y nos las han entregado de miles de maneras y se sigue refinando. Así que utilizo estas dos filosofías para poder dar mis enseñanzas, que son mis aprendizajes en realidad, aprendizaje-enseñanza, y con eso lo hago aquí en todos los medios, en mis cursos, en mis seminarios. Involúcrense, déjenme su correo electrónico en el vínculo que encuentran aquí en la descripción. Vayan, me dejan su correo electrónico y por ahí es que normalmente anuncio todos estos seminarios y todos estos eventos, porque estos canales son simplemente para publicar mi contenido hacia ustedes en general. Así que con eso me despido. Gracias como siempre, se les quiere mucho. Otra vez, nos vemos en la sesión 62.